Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Belaunde. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. Vamos a dedicar este programa al tema de la polarización y lo que eso significa para la democracia, el riesgo que esto pueda derivar en violencia. Hemos visto recientemente el intento de asesinato del primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, ¿no? Y otros episodios que se han dado contra personalidades políticas en diversos países del mundo. Y para hablar de eso vamos a conversar con Hernán Chaparro, que es psicólogo social muy conocido, ustedes lo han visto en varios medios, en fin, investigador y profesor de la Universidad de Lima. Él además tiene una experiencia muy amplia en lo que se refiere a la opinión pública. Bueno, con él vamos a hablar de ese tema, así que vamos con la entrevista. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Bien, muchas gracias Hernán por haber aceptado esta invitación para conversar un poco sobre la polarización y, bueno, la posible violencia política que eso puede acarrear. Vamos un poco para el público, tratar de entender un poco este momento que se está viviendo, no solamente en el Perú, sino también en el mundo en general, ¿no? Gracias a ti, más bien, Francisco. A ver, muy recientemente hubo un intento de asesinato del primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, ¿no? Curiosamente por una persona que comparte su posición nacionalista, prorrusa, en fin, bueno. Pero antes ha habido un intento de asesinato al el presidente Bolsonaro, cuando todavía era candidato, también Cristina Kirchner, ¿no? Un intento de asesinato contra ella, políticos alemanes, uno que otro político alemán local que ayudaba a los inmigrantes, el ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, que fue asesinado, ¿no? En fin, Sí. ¿tú tienes la sensación de que tal vez hay una mayor violencia política en estos momentos? Por lo menos en lo que se refiere a intentos o asesinatos de responsables políticos respecto de periodos anteriores, en las últimas décadas en todo caso. Sí, a ver, mira, en general es cierto que la polarización extrema es algo que preocupa y que se viene dando posiblemente con mayor intensidad en los últimos años, donde el populismo, por ejemplo, es una expresión, forma parte de ese tema. Pero si hay mayor o menor violencia física inclusive, yo te diría que eso siempre es relativo porque, digamos, comparando con qué momento, porque los procesos electorales, sin ir muy lejos en el Perú, en la época de pan y butifarra, terminaban pues en grandes grescas y muchos muertos, pero además está el tema de que si bien hay quienes relacionan la polarización afectiva en particular, sobre eso volveremos, con el crecimiento de las redes sociales como fuente informativa, también es cierto que las redes sociales lo que hacen es que, lo que es evidente para todos, la información vuela, la transparencia, digamos, batalla con la desinformación, pero lo cierto es que hay mayor velocidad con que la información circula. Entonces, esta globalización también está en la información, entonces nos enteramos de todo muy rápidamente. Yo creo que también eso puede generar una sensación de que hay más, cuando la verdad lo que hay es más información y más velocidad de la información, más que una mayor frecuencia de hechos, necesariamente, ¿no? Claro. Bueno, y es verdad que en la historia hemos tenido muchos episodios de violencia, empezando por los anarquistas, ¿no? Que en el siglo XIX, estos magnicidios, ¿no? Que de alguna manera se puede decir que los anarquistas inventaron el terrorismo moderno, ¿no? Pero pues las luchas también en la época del fascismo, estos grupos, ¿no? Las SS o los grupos de choque, ¿no? También por el lado del comunismo que se enfrentaban, y grupos insurgentes, o sea, la violencia política es verdad que ha existido siempre en la humanidad, pero digamos pareciera que ahora se está viendo a partir más bien de iniciativas individuales dentro de una especie de clima efectivamente de polarización. Y la pregunta es esa, ¿no? Esta violencia verbal o de las redes, ¿hasta qué punto puede llevar a un enfrentamiento en las calles? Claro, y antes de pasar a ese tema, un poco vinculando a lo que estábamos conversando hace un ratito, es que, claro, quién sabe lo que llama sorpresa o lo novedoso es que estos actos violentos, físicos, ¿no? Sean al interior de procesos democráticos, ¿no? O sea, quién sabe la violencia de la cual estábamos hablando hace un rato, más histórica, claro, es cuando, digamos, la democracia procedimental al menos estaba menos instituida, ¿no? Uno esperaría
que instalada ya la democracia, por lo menos a las elecciones, eso hubiese disminuido, pero bueno, vemos que no. Y viendo al tema que tú planteas, a ver, digamos, lo que siempre se menciona es que la polarización es intrínseca a la democracia, ¿no? O sea, es más, hay quienes la definen como una forma de resolver los conflictos que se dan, lo cual supone posiciones antagónicas. Y la democracia se plantea como una forma de ese espíritu pluralista, digamos, de reconocer las diferencias y de ser un espacio en el cual se pueda ventilarlas y tomar decisiones, ¿no? Vi el debate, en fin, hay todo este concepto de democracia deliberativa. El tema es la polarización extrema, ¿no? El radicalismo. Y incluso a nivel ya, digamos, de quienes investigan, yo me incluyo los temas de polarización, hoy se diferencia entre la polarización ideológica, que puede ser una polarización ideológica general de posiciones de izquierda, derecha, centro, socialdemócrata, etcétera, o temática, pro aborto, antiaborto, pro eutanasia, anti-eutanasia, y etcétera, ¿no? De temas que pueden generar debate. Pero lo otro y lo más preocupante, que tiene que ver con el desarrollo de las redes sociales como medios sociales, la verdad, como fuente informativa y fuente de interacción, porque ya más que informativa es la gente interactúa, ¿no? Comenta, comparte, crea mensajes, es la polarización afectiva, Ajá. donde ya, Explica ese término que es interesante, polarización claro, afectiva. porque la polarización afectiva es la animadversión frente a un otro por ser quien es, ¿no? Y donde tú lo que, digamos, tú has escrito en algún momento esto de ni fachos ni caviares, es un poco eso, ¿no? Es acusar al otro de facho, o de caviar, o de comunista, y ya no estás evaluando su argumento, sino quién es él o ella, ¿no? Claro, Y por lo tanto, se genera un rechazo al otro por ser quien es, ¿no? Y ya no lo escuchas. claro, claro. En ese contexto, ¿tú cómo ves el futuro de la democracia? Bueno, más allá de las encuestas que dicen que efectivamente hay una desafección en América Latina, en el mundo, en el Perú es uno de los países más afectados respecto a la democracia, pero respecto de esto, de este clima violento, también es una amenaza directa contra la democracia, o sea, en el sentido que se está dando cada vez más, ¿no? Tú dices la polarización en general. Sí, claro, Lo que pasa es que la polarización, de lo que creo yo, se da a diferentes niveles. Se da a nivel ciudadano, se da a nivel de los activistas políticos, se da a nivel de medios, claro, ¿no? Y hay investigación que muestra cómo esa polarización ciudadana, en particular en redes sociales, no solo en redes sociales, ¿no? Pero también en redes sociales, se puede ver incrementada cuando referentes políticos o referentes mediáticos la fomentan. de acuerdo. Y eso lleva, digamos, a este fenómeno ya muy antiguo, identificado por Elizabeth Neale Neumann, que es una estudiosa de la opinión pública, que hablaba de la espiral del silencio, ¿no? Y es cómo en la agenda mediática puede comenzar a tomar espacio y vitrina, por llamarlo de alguna manera, una agenda que no siendo mayoritaria, sin embargo, tiene la capacidad para estar presente en medios. Y una mayoría que no necesariamente está identificada con esas posiciones extremas, se calla y lo que termina primando a nivel mediático son los extremos, porque la mayoría silenciosa se queda callada. Lo complejo es que si esos extremos comienzan a copar la agenda, puede en el tiempo, puede que llegue un momento en el cual sí tengan efectivamente un impacto incluso en aquellos que no se expresan, ¿no? Porque terminan siguiendo la corriente de la opinión que se instala en el debate público. Pero hoy creo yo que una de las formas de entender la desafección de la gente pasa por o está vinculado también a esta falta de interés, porque lo que se ve es que los actores que participan están muy polarizados, ¿no? Que de alguna manera se expresa, no hay una relación directa, pero de alguna manera se expresa en toda esta judicialización de la política, ¿no? No son, digamos, lo mismo, pero de alguna manera, frente a estas posiciones radicales, la acción del oponente termina siendo respondida no con argumentos, sino con ataques o con denuncias. Te llevo a juicio, ¿no? claro, claro. Te busco la minifalta para hacerla, digamos, un tema gravísimo. Entonces, es la anulación del debate, ¿no? Es la anulación
de la discrepancia, de la discusión, es simplemente el ataque, ¿no? Es obviamente que debilita el sentido deliberativo de la democracia y el sentido inicial de lo que era la opinión pública en el sentido liberal, ¿no? O sea, salir de tu propia razón, debatir con otro y a ver si logras entender mejor lo que ocurre para tomar una mejor decisión. O sea, la polarización afectiva y el radicalismo es la clausura de ese ideal, digamos, deliberativo, ¿no? Claro, y ya como última pregunta en relación con eso, no sé si lo habrás estudiado o habrás leído cosas sobre eso. Evidentemente se ve que este tema, el fenómeno de la burbuja, ¿no? Que la gente cada vez más se encierra en la información que recibe de la gente de su propio bando, ¿no? Los famosos algoritmos de las redes, ¿no? Que te van dando la Bien. información por razones comerciales que van en el sentido de lo que tú piensas, lo que a ti te gusta. Pero tú tienes la sensación que hay un mayor atrincheramiento al tema de la información según las posiciones políticas que antes. O sea, la gente busca mucho más que antes replegarse en los datos o las opiniones de la gente que piensa como uno. No, yo creo que eso es más fuerte. Eduardo Villanueva es hoy el decano, ¿no? En la Facultad de Comunicación de la Católica. Siempre Eduardo ha insistido mucho en diferenciar que en inglés se diferencia bien de social network, de social media, y que en castellano mezclamos todos, ¿no? O sea, nos referimos a los medios sociales como TikTok, Instagram, Twitter, que son medios sociales, medios de comunicación social digital, medios digitales, como redes sociales. Pero la verdad es que la red social es la relación que podemos tener con la familia, con los vecinos. O sea, el concepto de red social antecede a la aparición de los medios sociales en el 2000, ¿no? Las redes sociales son las relaciones sociales. Claro, Entonces, a lo que voy es que creo que las interacciones que se daban en nuestras redes sociales, en el sentido original de la palabra, eran menos densas, ujú, ¿no? Y hoy con los medios sociales digitales, esas relaciones se densifican, ¿no es cierto? Hay mucho mayor interacción. Todos estamos metidos en varias redes, más en WhatsApp, y por lo tanto hay una especie de saturación inclusive, ¿no? Y hay quienes hablan de que las nuevas generaciones están buscando cerrar redes, tener menos, porque están saturados. Bien. claro. Esto llevado a lo político, a lo que voy, es que hoy hay muchos, y no por gusto, tú ves a Vizcarra, a Keiko Fujimori, ¿no es cierto? O en su momento ha estado López Aliaga, haciendo ensayos por TikTok eh, para decir que la gente está refugiada en sus nubes. Hoy los jóvenes viven con esto así, ¿no? O sea, a la mitad entre tú y yo, pero que son espacios más de entretenimiento, ¿no? No por gusto hoy se investiga el infotainment. Entonces, cada uno hay una desafección que hace que la gente consuma menos información política porque está harta, saturada, cansada, y la gran oferta de los algoritmos es el de entretenimiento. Entonces, claro, por eso el crecimiento de TikTok, sobre todo en la gente más joven. Ok, bueno, hay mucho más para conversar. Evidentemente es un tema muy complejo, pero claro, preocupante, ¿no? Preocupante. Y Claro, sobre... porque mira, la polarización es una amenaza y la fragmentación es peor todavía. Claro, sí, pues, efectivamente. Bien, Hernán, gracias nuevamente por haber participado en este programa y sin duda seguiremos tocando este tema en algún otro momento. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos.